audiencia de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Mari Millar. Ella es la presidenta ejecutiva de la Fundación Luces Panamá. Licenciada, bienvenida a pantallas de FTV, ¿cómo se encuentra? Gracias a ustedes por habernos invitado. Oigan, vamos a hablar temas de interés, principalmente para educar a nuestra audiencia, y en este caso vamos a conversar un poco sobre la epilepsia. Y antes de entrar de lleno y explicar esta condición o enfermedad, me gustaría conocer qué es la epilepsia. Muy importante, porque la epilepsia no es más que un cortocircuito en el cerebro de la persona que lo padece. Y cuando te digo cerebro, tenemos que tomar en cuenta que todo aquel que tenga un cerebro es propenso a padecer de epilepsia. Estamos hablando de un perro, un gato, cualquiera que tenga un cerebro puede padecer de epilepsia. Porque, como te dije, la epilepsia es un cortocircuito en el cerebro de quien lo padece. Desde ese punto de vista es donde nosotros muchas veces pedimos a la población el tema de la comprensión a quienes viven con esta condición. Ahora, para muchos, epilepsia es simplemente la persona que cae al piso con una convulsión completa, con movimientos involuntarios, y no necesariamente es así. Hay muchísimas formas de convulsionar, muchísimas causas por las cuales tener epilepsia, y pues es un tema que es parte de lo que vamos a desarrollar hoy, porque lo que queremos es que la población conozca acerca de epilepsia y dejar de lado los estigmas, la discriminación y los temores ante esta enfermedad. En este sentido, licenciada, principalmente, y como ya lo mencionó, no el objetivo, sino el factor fundamental de padecer de epilepsia es por un cortocircuito, se le puede denominar así. Correcto. Mira, es una actividad eléctrica anormal en el cerebro, y con esto tú puedes nacer, puede aparecer a consecuencia de algo, y no hay edad, ni sexo, ni religión, ni color de piel que te haga exento de padecer de epilepsia. La epilepsia tanto puede ser congénita, o sea que la heredas de padres o abuelos que han tenido la enfermedad antiguamente, como puede ser que en el camino de tu vida tienes un accidente en el que tienes un golpe en la cabeza que te altera el sistema del funcionamiento normal de tu cerebro y empiezas a padecer de epilepsia. Como puede picarte un mosquito, te da zika, te altera el sistema nervioso, empiezas a padecer de epilepsia. Personas que tienen tumores, aneurismas, que han tenido derrames posterior a estos eventos, empiezan a padecer de epilepsia, o simplemente en muchas ocasiones tú puedes tener 40, 50 años, no importa la edad, la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de tu vida. O sea, que se desarrolla a lo largo de la vida, o sea, no necesariamente tener una edad específica. Y lo pregunto porque muchas veces nosotros asimilamos esta condición con una edad determinada, es decir, ya menores de edad, niños pequeños que pueden nacer con la condición de epilepsia, pero desconocemos que esto puede desarrollarse por algún factor, como usted lo mencionó. Claro, de hecho tenemos una chica que cuando tenía 29 años, doctora, a ella la picó un mosquito, le dio zika, le alteró el sistema nervioso y a partir de allí empezó a vivir con epilepsia. Tenemos un señor de 50 años que la epilepsia apareció en su vida, no se encontró una causa específica porque eso también puede pasar, simplemente empezó a tener las descargas eléctricas y a convulsionar, y fue un caso muy difícil porque el señor no aceptaba el no manejar. Y hasta cuando tuvo su segundo accidente manejando, pues fue cuando pues tomó un poco de conciencia, porque es muy difícil a los 50 años de repente que tu vida cambie y empieces a vivir con epilepsia. ¿Podrá existir, licenciada, algún tipo de signo de alarma que yo pueda decir, bueno, esto es un indicativo de que puedo padecer o podría padecer? Usted me conversó sobre enfermedades hereditarias, ya si algún familiar, un abuelo, una madre o un padre padece de epilepsia, ya sería como algún factor en el hijo o en el familiar, sí, ¿no? Aunque no es obligatorio. Tú puedes tener un padre que sufre de epilepsia y su hijo no lo hereda. Como también puede haber una familia donde no hay un antecedente de epilepsia y el niño pues sí lo tiene. Ahora, tal como dijimos, esto puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas y por infinitas causas. De la misma manera,
hay muchísimas formas de convulsionar. Como te dije, todos están acostumbrados a que la epilepsia es la convulsión que cae al piso, movimientos involuntarios. Sin embargo, una persona puede estar simplemente así y está convulsionando, porque la convulsión te desconecta, digamos, de la vida real, ya sea por unos segundos, por unos minutos, y hay infinitas formas. Hay personas que pueden convulsionar solamente blinqueando los ojos, hay personas que solo mueven un brazo, hay infinitas causas. Entonces, así como algo con qué prevenir o cómo determinar que la persona puede sufrir de epilepsia es muy difícil. Lo que sí es que una vez que te dan el diagnóstico y una vez que ya tú conoces cómo se generan tus crisis o qué detonantes tienen, porque hay personas que pueden tener detonantes de luz, algunos con alcohol, algunos por falta de sueño, hay diferentes detonantes. Entonces, una vez la persona empieza a conocer su tipo de epilepsia de la mano de su neurólogo, puede existir lo que se llama el aura. El aura es esa sensación que tiene la persona que le permite saber que va a tener una convulsión. Hay personas que el aura les da 10 segundos. Siento el aura, alcanzo a decirte, me va a dar una convulsión y 5 segundos después estoy en el piso. Como existen personas que tienen auras un poco más largas y logran tener, como quien dice, poder acomodarse o asegurarse mejor antes de una convulsión. Pero realmente el aura se desarrolla cuando la persona lo aprende a reconocer y es después de haber tenido el diagnóstico o varias convulsiones. Es decir, que cuando uno se tiene el diagnóstico como tal, es muy complicado o difícil de reconocer, bueno, me va a dar epilepsia, voy a padecer un episodio como tal. Muchas personas logran desarrollar la capacidad de esto. Como te digo, dependiendo del tipo de epilepsia que tengan, hay personas que antes de una crisis sienten algo dentro de su cuerpo, hay personas que escuchan un eco. El aura puede ser de muchísimas formas, es muy particular cada caso y las personas, pues obviamente lo importante es que alcanzan a avisar. Por eso nosotros siempre le decimos a las personas que es importantísimo perder el temor a decir vivo con epilepsia. Nadie va a la farmacia y compra vivir con epilepsia. Entonces, decirle a las personas que están en tu alrededor, compañeros de trabajo, a tu familia, a tus vecinos, a toda la gente que está en tu entorno cercano. ¿Por qué? Porque lo que más causa rechazo en la sociedad es el desconocimiento. Entonces, lo que no conocemos nos asusta. Y evidentemente una convulsión completa es una escena un poco impactante. Pero si ya yo te he dicho a ti, yo vivo con epilepsia, me puede pasar esto. Y si eso me pasa, lo que tú debes hacer es esto y esto y esto. Ya tú no tienes el factor sorpresa. Claro. Entonces, por eso nosotros siempre invitamos a las personas a que hablen de su condición con todos los que están a su alrededor, que les den instrucciones claras. Y hablando pues de este punto, te digo, lo más importante y el mito número 1 que existe alrededor de la epilepsia es meterle algo a la boca cuando la persona está convulsionando. Y eso no se hace. Es lo primero que no se debe hacer. ¿Por qué no se tiene que hacer? Mira, no se hace porque cuando primero la persona cuando está convulsionando desarrolla una fuerza enorme. Sí. Entonces, todas estas áreas están, la persona está tensa. Entonces, al tú luchar para meterle algo a la boca, le puedes fracturar la mandíbula. Al tú meter tus dedos para meter algo, si la persona cierra su boca, te puede totalmente cortar el dedo. Y aparte de lo que le estás metiendo en la boca, se le puede ir a la garganta y le causas asfixia por lo que le estás metiendo. Hay más incidencias de daños por la lucha de meter algo a la boca que por la misma convulsión. Sí, usted nos mencionaba cuáles son o qué no se debe hacer al momento de una persona tener epilepsia. Porque normalmente cuando hablamos de epilepsia siempre nos imaginamos una persona, bueno, que está tensa y recurrimos a colocar objetos, por decirlo, que no se muerdan la lengua. Normalmente es lo que piensa una persona que desconoce de la condición. Pero, ¿qué se debe hacer? Sí, como te digo, hay mayor incidencia de daños en las personas al tratar de estar metiéndoles algo en la boca. Entonces, si estamos ante una persona que está teniendo una convulsión, lo importante es poner a la persona en el piso, en una cama o en un sillón si lo tienes, asegurar su cabeza para que no se lastime, poner a la persona de medio lado
para que no se ahogue, aflojar corbatas o correas, quitarle los lentes si tiene lentes y esperar que la convulsión pase. No se le agarra fuerte, no se le mete nada en la boca. Si estamos en un lugar público y solo tenemos el piso y no tenemos ni una almohada ni una toalla, alguien puede sentarse en el piso y poner la cabeza de la persona en el muslo. Lo importante es que esté de medio lado y tomar el tiempo. Si la convulsión está pasando de 3 minutos, entonces hay que llamar a un servicio de emergencia. Y otra cosa importante, si estamos en un lugar público y hay ya 2 o 3 personas ayudando, que no se aglomeren, porque cuando la persona está convulsionando se desconecta de la realidad. Yo estaba aquí hablando contigo, 5 minutos después abro los ojos y tengo 40 personas alrededor mío mirándome como un espécimen, ¿no? Exacto. Entonces, con que estén 2 o 3 personas es importante. Ya la persona más o menos a los 3 minutos debe volver en sí, no entiende lo que le pasó porque se desconectó y lo importante es ayudarlo a ir a un lugar seguro o llamar a alguien que venga a acompañarlo o estar con ellos, porque después que la convulsión pasa, para la persona no ha pasado nada. Ahora me viene la pregunta, licenciada, y es sobre por qué colocar a la persona de medio lado. ¿Esto permite una mejor respiración? Permite mejor respiración, aparte de que muchas veces sí se saliva muchísimo, entonces eso puede ahogar a la persona. Y también puede traer consigo la convulsión vómito. Claro. Entonces es importante que esté de medio lado para que todos esos fluidos salgan y no se devuelvan para que la persona no se ahogue. Me llamó también la atención de la parte del tiempo. O sea, si dura la convulsión más de 3 minutos, llamar a urgencia. Esto me llega la interrogante de cuánto tiempo debe durar una convulsión o cuánto tiempo máximo es una convulsión. Una convulsión usualmente debe durar entre segundos a 3, 4 minutos más o menos. Claro. Cuando pasa de eso, ya es una convulsión severa y también se pueden dar casos en los que la persona entra en lo que se llama estatus convulsivo, que ya se queda convulsionando y para, como quien dice, parar esta convulsión, ya se necesita de una atención médica. Importante. También el tema del diagnóstico, me gustaría conocer. Una vez que la persona se diagnostica, ¿recurre ya a un tratamiento? ¿Hay distintos tratamientos como tal? Por supuesto, hoy día tenemos la bendición de tener múltiples tratamientos porque en la antigüedad existía solo una pastilla que prácticamente ponía a la persona como un zombie y era eso y ya. Hoy día tenemos una infinidad de tratamientos. En cuanto a pastillas y medicamentos líquidos, hay una infinidad en el mercado y de hecho los médicos a veces tienen que probar muchos medicamentos antes de encontrar cuál es el adecuado para la persona. En el 70% de los casos, las personas con tomar su medicamento al día llevan una vida completamente normal. El doctor determina 1, 2 o 3 veces al día. Es muy importante tomarlo puntual y con eso la persona desarrolla su día a día sin ningún inconveniente. Eso es el 70%. Pero existe un 30% que son epilepsias de difícil control. Entonces allí el médico ha probado 1, 2, 3, 4 medicamentos y no se logra el control de las convulsiones. Entonces en ese caso ya pasamos a otro tipo de tratamientos como lo son la dieta cetogénica y el tema de las cirugías de epilepsia. Cuando hablamos de la dieta, me gustaría saber un poquito más sobre ella, pero esto, al volver de un cambio comercial, ya regresamos, así que usted manténgase al tanto de su programa Medicina al Día, ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la licenciada Mari Millar. Ella es presidenta de la Fundación Luces Panamá. Antes de ir a un cambio comercial, hablamos un poco del diagnóstico y también de los tratamientos. Evidentemente, esto varía por la condición que tenga la persona. Después
de que se realice el diagnóstico, los tratamientos, evidentemente deben seguir unos buenos hábitos, ¿no? En cuanto también a actividad física, buena alimentación, ¿cuáles serían esos hábitos que se deben mantener? Sí, mira, de lo más importante luego de un diagnóstico es siempre mantenerse de la mano de su neurólogo, porque algo muy importante con la epilepsia es que cada caso es muy particular. Entonces, lo que me sirve a mí probablemente no te va a servir a ti. Claro. Entonces, nunca se puede generalizar que a la vecina le pusieron tal cosa y le sirvió y yo puedo utilizarla. Entonces, definitivamente el buen sueño es base. Dormir las 8 horas diarias, evitar el alcohol, evitar exposiciones a videojuegos, aunque hay casos en los que los videojuegos no tienen ningún tipo de incidencia. Algo que sí es generalizado para todo el que viva con epilepsia es nunca estar en una piscina o en una bañera, en un río, cosas de agua, solos, porque imagínate estar en esto y que te dé una convulsión, pues hay un ahogamiento de por medio. Pero el tema del sueño y evitar el alcohol, tomar los medicamentos de forma puntual diaria, son elementos claves para el control de las convulsiones. Usted al principio de la entrevista me llamó mucho la atención que mencionó que se debe evitar el estigma y sin duda hay mucho temor por parte de los familiares de las personas que padecen de epilepsia. El temor de salir a la calle y que me den un episodio de epilepsia. El temor también de ser señalado, juzgado por la sociedad por padecer de epilepsia porque muchas veces desconocen de esta condición. ¿Qué mensaje le podría dar a la ciudadanía en cuanto a este tema? Mira, sorprendentemente hoy día todavía vivimos con muchos mitos. Todavía se asocia la epilepsia a posesiones demoníacas. Hace poco una joven en Panamá, estudiante de Derecho, me sorprendió cómo le dijeron, lo que pasa es que estás alejada de Dios. Entonces, ¿cómo todavía se asocia con posesiones malignas o demoníacas? Pero la epilepsia, como te digo, es un cortocircuito en el cerebro y nada tiene que ver con tantos factores con los que se asocia. A veces, por ejemplo, también, ¿por qué lo asocian? Como te dije, una convulsión te dura entre 30 segundos a 3 minutos. Entonces, la persona que va a convulsionar, la abuelita le reza un Padre Nuestro que te dura 2 minutos rezarlo y cuando termina el Padre Nuestro termina la convulsión. Entonces, esas cosas hacen que se afiancen todos estos mitos y estos estigmas. Y por eso es importante que quien vive con la condición se informe y eduque a las personas a su alrededor para evitar ese rechazo social, laboral y escolar que todavía se da en nuestros días. Y nosotros invitamos a todo el que viva con epilepsia que con orgullo, que con claridad y sin ningún tipo de temor, porque en la medida que tú transmites la información, las personas también lo reciben. Y para que pues eliminemos bastante de estos estigmas que existen aún hoy día en nuestra sociedad. Así como otras enfermedades, en el caso de la epilepsia también es importante y fundamental el rol que juega el familiar o el acompañante. ¿Cuál sería ese rol fundamental? No dejarlo solo, siempre estar acompañándolo, ese mensaje de aliento. Sí, mira, nosotros en Fundación Luces siempre ves que en nuestros objetivos dice mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia y sus familias. En la epilepsia la familia es clave, porque al momento de una convulsión, el paciente no tiene idea que está convulsionando. El impacto y el trabajo es del familiar que está con él. Por eso la salud mental, la estabilidad y el bienestar de quien lo cuida o quien está con la persona es muy importante y nosotros invertimos mucho. Por ejemplo, nosotros damos mucho el apoyo psicológico gratuito y es abierto para el paciente y sus familias, porque el impacto es a quienes lo ven. Nosotros, una de las cosas en las que trabajamos mucho es en el tema de la aceptación, porque obviamente al recibir cualquier diagnóstico viene de la mano la incertidumbre. Y después de esto viene un proceso de aceptación, donde al lograr esa aceptación es que entonces vamos a trabajar en cómo vamos a manejar este tema en la familia. Pero lo más importante es que el paciente no es pobrecito, que no cometamos el error de abandonar a los hermanos por un paciente que tenga epilepsia ni ninguna condición y al final pues establecer roles y sistemas familiares que les permitan llevar la vida lo más normal y cotidiana posible.
porque el estrés que pueda tener un cuidador se le transmite al paciente y no ayuda. El estrés no ayuda para nada en la epilepsia. ¿Qué otros factores puede influir en la epilepsia? O sea, en el caso de la epilepsia, ¿podría generar otro tipo de enfermedades? No, más bien otras enfermedades provocan epilepsia, que es lo que se llama epilepsia secundaria. Okay. Cuando tienes otras condiciones y esas otras condiciones te provocan epilepsia. Pero usualmente cuando tienes epilepsia primaria, no, eso no es que te genera. Ahora, cuando tienes síndromes epilépticos, que es el 30% de la población que te comenté que tienen epilepsias de difícil control, estos síndromes epilépticos sí pueden generar no tanto otras enfermedades, sino otras dificultades. Estos pacientes pueden no hablar, no caminar, no desarrollarse neurológicamente, pero son casos de epilepsias de difícil control o de síndromes, que ahí es donde te digo que aplican entonces otros tratamientos más invasivos y más severos, pero que siempre van a ser recomendados de la mano del neurólogo, porque tal como te dije, ningún caso es igual al otro. Claro. Y te comenté, nosotros luchamos mucho por el cannabis medicinal, pero el cannabis medicinal no cura la epilepsia, es un alivio y tampoco es una medicina de primer uso. El médico es el que debe llevar tu línea de medicamentos y cuando el médico considera que esto puede funcionar contigo, entonces tú haces uso de esto. El tema de la alimentación es muy clave. De hecho, la dieta cetogénica tiene un efecto muy fuerte en cuanto a la epilepsia y pues tiene mucho que ver con la reducción de azúcares y carbohidratos. Ahora se ha puesto muy de moda para adelgazar y todo el mundo te ofrece dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica es un tema serio que en otros países, incluso para empezarla, hospitalizan a la persona 3 días por el cambio químico que va a tener en su cuerpo. Entonces, al final, tanto con el cannabis o la dieta, para mí lo importante es que la población comprenda que no podemos tomar a la ligera los tratamientos, ni las medicinas, ni la hierba que usó el vecino. Como dice uno de nuestros médicos, las hierbas también son medicina porque tienen componentes que hacen efectos en nuestro cuerpo. Entonces, siempre es importante trabajar todo de la mano de un neurólogo. Siempre es importante. A mí me gusta hacer esta pregunta porque siento que las personas en casa tal vez tienen 1.000.000 de preguntas al momento que se le hace el diagnóstico. Pero cuando un paciente va a un consultorio, un paciente se va a atender, que recientemente le hacen el diagnóstico, ¿cuáles son esas dudas principales que ellos tienen o cuáles son esas preguntas principales que ellos realizan? Bueno, mira, una de las primeras cosas es el por qué. Las personas muchas veces quieren saber por qué y yo les digo que a veces es mejor no tener un por qué. Porque cuando encuentras el por qué, a veces ese por qué es un tumor, una malformación, un problema de venas. Entonces ese por qué termina siendo algo más grave que cuando simplemente la epilepsia apareció en tu vida, te toca tomarte una pastilla y continuar tu día a día y no encuentras un por qué, pero tu día y tu vida continúa. Entonces, a veces las personas se empeñan en encontrar el por qué. Ahora, igual el médico lo va a hacer, te van a hacer exámenes genéticos, resonancias magnéticas, CAT y todas las cosas, tratando de encontrar la causa. Porque muchas veces encontrar la causa ayuda con la solución, definitivamente. Pero mira, lo más importante al recibir el diagnóstico de epilepsia o cualquier diagnóstico que va a ser crónico es vivir un día a la vez. Porque nos llenamos de incertidumbre. ¿Y será que ahora se va a casar? ¿Y será que va a poder tener hijos? ¿Y será que va a poder trabajar? ¿Y será que se va a graduar de la escuela? ¿Y si yo me muero, quién lo va a cuidar? Y nos llenamos nosotros mismos de una serie de incertidumbres del futuro lejano y no estamos viviendo el día a día, que es lo que tenemos y lo que podemos solucionar. Aparte, la medicina en el mundo lleva avances increíbles, todos los años tenemos cosas nuevas. Entonces, hoy día nos llenamos de tanta incertidumbre, de cosas que quizás cuando llegue el momento van a existir soluciones. Supongo que otra de las preguntas también que realizan los pacientes es, ¿tiene cura? Por supuesto. Y te podría decir que tal como cura, no. La epilepsia se controla, ¿ok? Y la epilepsia puede desaparecer.
como puede desaparecer y volver a aparecer. Por ejemplo, es muy usual que al tener epilepsia un niño, en el desarrollo, la epilepsia pueda desaparecer. Pero si es una niña, por decirte, luego cuando está embarazada o cuando tiene la menopausia, la epilepsia puede aparecer, como puede que no. En epilepsia no hay un libro escrito, ni existe un doctor que te diga, mira, tienes epilepsia, vas a convulsionar el jueves a las 8:33 y después vas a dejar de convulsionar 10 años. No existe. Y eso genera mucha incertidumbre en las familias, porque las familias quieren que el doctor le diga, vamos a solucionarlo de esta manera. Entonces, tal como una cura, no. Sin embargo, cuando la epilepsia es generada por una causa como un tumor o una malformación, existen las cirugías de epilepsia, que de hecho nosotros estamos desarrollando unas jornadas donde nosotros traemos médicos de Estados Unidos por una semana a Panamá y se opera de manera gratuita. Y en ese caso, cuando la epilepsia es generada por una cosa específica, se opera eso y la epilepsia puede desaparecer al 100%. Desde la Fundación Luces Panamá, háblenos un poquito acerca del trabajo que llevan a cabo, también que realizan con los pacientes. Claro, como te comenté, nosotros trabajamos por el bienestar de las personas con epilepsia y sus familias. Nuestro objetivo número 1 es la sostenibilidad del banco de medicamentos. Con este banco de medicamentos, nosotros le damos accesibilidad a los medicamentos a los pacientes de atención en el Hospital del Niño que vienen de todo el país, porque en su mayoría son personas con recursos limitados y tenemos medicamentos que les cuestan hasta $100 y hay algunos que tienen que usar 1 o 2 medicamentos al mes y esto es muy difícil para la familia. Nosotros trabajamos con un programa padrino en el que cualquiera de las personas que nos escucha decide ponerse un cargo automático a su tarjeta de crédito o a su cuenta bancaria y eso es asignado a un niño para garantizar sus medicamentos de forma mensual. ¿Y por qué para nosotros lo primordial es el banco de medicamentos? Porque al tomar su medicina al día se regresa la estabilidad al hogar completo. Al no tomar la medicina, el niño está en estado convulsivo, va a parar al cuarto de urgencias, la mamá ya no puede trabajar porque tiene que estar pendiente si convulsiona en la escuela, el papá se va a trabajar intranquilo de que si el niño va a convulsionar, los hermanitos se sienten abandonados porque todo el mundo está pendiente y todo este caos se genera solo por no tomar la medicina. Por eso para nosotros el punto de inicio y el punto principal es lograr que los pacientes tengan sus medicinas al día. ¿La epilepsia es una condición costosa? Depende. Depende del tipo. Hay algunos que les puede tocar tomar una medicina de $12 al mes, como pueden tocar casos de que gastan $300 al mes. Entonces, depende del tratamiento que te toque tomar. Entonces, por eso nosotros trabajamos muchísimo por el tema de los medicamentos. Desarrollamos las jornadas de cirugía 1 o 2 veces al año. También brindamos lo que es el apoyo psicológico. Estamos trabajando mucho en las escuelas para que los maestros comprendan la condición, comprendan a los estudiantes y que se den ajustes en el desarrollo de sus tareas diarias para que estos niños puedan salir adelante en los temas escolares. Y pues trabajamos en todo lo que tenga que ver con el bienestar familiar, es nuestro principal objetivo. Las jornadas de operación, digamos que sería uno de los proyectos fundamentales de la Fundación. Por supuesto, esto es, Panamá es el único país de Centroamérica que lo lleva a cabo. Nosotros traemos neurocirujanos de hospitales de primer nivel de los Estados Unidos y se operan entre 8 y 12 niños en la semana que se hace la jornada de cirugía, pues porque son cirugías muy complejas y muchos de estos niños pasan a más nunca convulsionar. Tenemos el caso de una chica que se está graduando y se graduó y le acaban de dar de alta. No tiene que tomar más medicamentos y está libre de convulsiones totalmente. Es muy costoso realizarlo, una logística, porque poner de acuerdo a todos estos doctores es muy difícil y con el apoyo acá del Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás, el uso de los quirófanos, la verdad es que es bien complejo, pero es casi mágica esta jornada de cirugías. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la audiencia de FTV que nos está viendo en estos momentos acerca de esta condición principalmente? Bueno, sobre todo eliminar estigmas, el tema de la inclusión, nunca dejar de lado a una persona porque viva con epilepsia ni con ninguna condición.
Y pues a todos los que puedan apoyarnos, en Instagram estamos como @Fundación Luces Panamá. Son bienvenidos a apoyarnos. Estamos apoyando más de 1.300 familias a nivel nacional y necesitamos de ustedes para seguir logrando tocar más vidas. Así es, conversamos con Mari Millar, presidenta de la Fundación Luces Panamá, y con este mensaje y de esta manera finalizamos su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.